Hay un conocimiento que no fue escondido por accidente, no desapareció por el paso del tiempo, ni se perdió entre las ruinas de civilizaciones olvidadas, ni fue simplemente olvidado por generaciones que no supieron conservarlo. Fue ocultado deliberadamente, con precisión, con la misma intención con la que un arquitecto diseña una puerta sin manija desde el exterior. Fue guardado detrás de símbolos, enterrado bajo capas de metáfora, codificado en mitos que parecían cuentos y en rituales que parecían superstición. Y los pocos que lo conocían hicieron un juramento que no era una formalidad sino una advertencia. Lo que sabes no debe salir de este umbral. Lo que has visto no pertenece al mundo de afuera, porque afuera no estaban preparados. O eso decían. Pero hay otra posibilidad. Una que los custodios de este conocimiento nunca nombraron en voz alta, pero que vivía en el centro de cada decisión que tomaron. La verdad no fue ocultada, porque la humanidad no pudiera soportarla. Fue ocultada, porque la humanidad, que la comprendiera, ya no podría ser gobernada. Un ser humano que conoce el código que subyace bajo la realidad visible, no necesita intermediarios. No necesita sacerdotes ni reyes, ni sistemas que le digan cómo interpretar el mundo que habita. Se convierte en su propio intérprete, en su propio creador. Y eso, a lo largo de toda la historia registrada de la civilización, ha sido la amenaza más grande que cualquier estructura de poder ha enfrentado. El Corpus Hermeticum, compilado en Alejandría en los primeros siglos de nuestra era pero conteniendo enseñanzas que sus propios autores reconocían como infinitamente más antiguas, lo declara con una claridad que ninguna traducción ha podido diluir completamente. El hombre es un ser divino que ha olvidado su naturaleza, y en ese olvido reside toda su esclavitud, no en sus cadenas, no en sus limitaciones físicas, en el olvido. Porque lo que ha sido olvidado puede ser recordado, y lo que puede ser recordado puede cambiar todo. Este es el código oculto del universo, no una fórmula matemática, no una secuencia numérica grabada en las piedras de un templo antiguo. Es algo simultáneamente más simple y más radical que cualquiera de esas cosas. Es la comprensión de cómo funciona realmente la realidad, de qué es realmente la conciencia, de por qué el mundo que percibes es exactamente lo que es, y de cómo puede ser exactamente otra cosa. Los iniciados lo sabían, y por eso no debían revelarlo. Hasta ahora, el primer principio, todo es mente. Antes de que existiera cualquier cosa que pudieras nombrar, antes de que existiera el espacio en el que las cosas podrían existir, o el tiempo en el que podrían ocurrir, existía algo que los textos herméticos llaman el todo. No un Dios en el sentido antropomórfico, que las religiones populares construyeron sobre ruinas de comprensiones más antiguas y más profundas. No una entidad con preferencias y juicios, y la necesidad de ser adorada, sino algo más fundamental que cualquiera de esas concepciones, una inteligencia, una conciencia, un estado de ser puro y sin forma que lo contiene todo y del que todo emerge. El Kybalión, ese texto enigmático cuya autoría permanece en el misterio pero cuyas enseñanzas resuenan con precisión en tradiciones separadas por miles de años y miles de kilómetros, lo declara con una economía de palabras que debería detenerte en seco. El todo es mente. El universo es mental. Esta frase ha sido leída por millones de personas y comprendida por muy pocas, porque la mente condicionada que la lee la interpreta inmediatamente dentro de los parámetros de lo que ya conoce. Piensa que significa que el universo es algo que ocurre en una mente, como un sueño, como una imaginación, y aunque esa interpretación no está completamente equivocada, se queda en la superficie de algo cuya profundidad la mayoría de las mentes humanas nunca ha intentado sondear. Lo que realmente significa es esto. La sustancia fundamental de la que está hecho todo lo que existe no es materia. No es energía en el sentido que la física convencional utiliza ese término. Es conciencia, es pensamiento, es el acto mismo de conocer. Y porque la sustancia fundamental de todo es mental, cada cosa que existe dentro de ese todo es también, en su esencia más profunda, mental, incluido tú.
Los Upanishads lo dijeron hace más de 3000 años de una manera diferente, pero hacia la misma dirección. Tat Tvamasi, tú eres eso. La conciencia individual que crees ser, ese observador que habita detrás de tus ojos y experimenta lo que llamas tu vida, no está separado de la conciencia universal que subyace a toda la existencia. Es esa conciencia, expresándose a sí misma, explorándose a sí misma, conociéndose a sí misma a través de la experiencia de ser tú. El Zohar, el texto central de la tradición cabalística, lo expresó en términos que los rabinos más conservadores nunca terminaron de saber cómo manejar. Antes de que el santo, bendito sea, creara cualquier imagen o forma, era él solo, sin forma y sin semejanza a ninguna cosa. Y quien intente concebir su forma antes de la creación, como si no tuviera forma, ha errado, porque la forma de Dios no está fuera de la creación. La forma de Dios es la creación misma, incluyendo cada criatura que en ella existe. ¿Qué implica esto para ti? ¿Qué significa que la sustancia de la que estás hecho sea fundamentalmente la misma sustancia de la que está hecho todo lo demás? Que tu conciencia no sea un accidente producido por la complejidad de tu cerebro, sino una expresión local de algo que no tiene localización, significa que el universo no está fuera de ti mirándote desde una distancia indiferente. Significa que tú y el universo son el mismo proceso conociéndose a sí mismo desde dos perspectivas que en su naturaleza más profunda no son dos. Pero este es solo el primer nivel del código. Y los iniciados sabían que revelar solo el primer nivel era quizás más peligroso que no revelar nada. Porque una comprensión parcial de esta verdad puede llevar a conclusiones que parecen liberadoras pero que en realidad construyen una prisión más sutil que la que reemplazaron. El segundo principio, la correspondencia que lo explica todo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es en lo grande, es en lo pequeño. Esta sentencia, grabada según la tradición en la tabla de esmeralda que Hermes Trismegisto dejó como síntesis de todo su conocimiento, ha sido citada tantas veces que ha perdido su poder de impacto. Se ha convertido en un eslogan espiritual, en una frase decorativa que aparece en citas de redes sociales junto a imágenes de montañas al atardecer. Ha sido domesticada, reducida, transformada de una llave maestra en un adorno, pero en su significado original, en la comprensión que los iniciados de las escuelas de misterio egipcias y griegas y caldeas tenían de ella, esta sentencia no es una metáfora poética. Es una descripción técnica de cómo funciona la arquitectura de la realidad. Paracelso, el enigmático médico y alquimista del siglo XVI que perturbaba profundamente a sus contemporáneos, porque sus curas funcionaban de maneras que su medicina no podía explicar, lo articuló con la precisión de alguien que estaba describiendo algo que había experimentado directamente. El cielo es el hombre, y el hombre es el cielo, y todos los hombres son un cielo, y el cielo no es sino un hombre. Pero el significado más profundo del principio de correspondencia no está en la analogía entre el macro y el microcosmos. Está en lo que implica para la naturaleza de la causalidad. Si lo que está adentro corresponde a lo que está afuera, entonces la dirección de la causalidad no es simplemente de afuera hacia adentro, como la mayoría de las personas viven asumiendo. La causalidad fluye también de adentro hacia afuera. Lo que ocurre en el plano interno, en el plano de la conciencia, en el plano del pensamiento y la emoción y la intención, no es una respuesta pasiva a lo que ocurre en el plano externo. Es también una causa activa de lo que manifestará en ese plano externo. Los iniciados sabían esto, y sabían también que esta comprensión tenía implicaciones que iban mucho más allá de lo espiritual. Tenía implicaciones para el poder, para la política, para la estructura de toda sociedad humana, porque si el mundo externo es un reflejo del mundo interno colectivo de quienes lo habitan, entonces controlar el mundo externo de un pueblo requiere primero controlar su mundo interno, sus creencias, sus narrativas, sus imágenes mentales de lo que es posible y lo que no lo es.
sus comprensiones de quiénes son y de qué pueden hacer. Y la manera más efectiva de hacer eso es asegurarse de que nunca aprendan el principio de correspondencia, que nunca comprendan que el mundo que experimentan es también, en una medida que la mayoría no imagina, el mundo que están creando. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este es el tercer principio del Kybalión, y es el que la física moderna ha tardado más en alcanzar y todavía no ha terminado de digerir completamente. Porque lo que los hermetistas enseñaban hace siglos como un principio espiritual, la física cuántica lo ha descubierto como un hecho experimental verificable. La materia, en sus niveles más fundamentales, no es materia en absoluto, es energía en vibración, es frecuencia, es movimiento oscilatorio que, a diferentes velocidades y amplitudes, produce las diferentes cualidades de todo lo que existe. La piedra no es diferente del pensamiento en su sustancia, es diferente en su frecuencia. El agua no es diferente del fuego en su naturaleza fundamental, es diferente en el patrón de vibración de las partículas que la componen. Y la realidad que percibes como sólida, como fija, como independiente de ti, no es diferente de tus estados internos de conciencia en su sustancia última. Es diferente en la frecuencia con la que vibra, y las frecuencias pueden ser influenciadas. Los sacerdotes de los templos egipcios sabían esto. Por eso sus rituales incluían sonidos específicos, entonaciones precisas, frecuencias acústicas que no eran decoraciones ceremoniales, sino herramientas de trabajo. Los mantras védicos no son oraciones en el sentido occidental de peticiones dirigidas a una deidad. Son tecnología vibracional. Son frecuencias diseñadas para resonar con frecuencias específicas en el cuerpo y en el campo que rodea al cuerpo, alterando el estado de vibración del practicante y a través de él, su resonancia con diferentes aspectos de la realidad. El Dr. Masaru Emoto, con sus controvertidos pero visualmente impactantes experimentos sobre la cristalización del agua, demostró algo que los iniciados sabían desde hace milenios. Las frecuencias, incluidas las frecuencias de las palabras, de las intenciones, de las emociones, alteran la estructura de la materia. Las palabras de amor y gratitud producen cristales de agua de una geometría que parece diseñada. Las palabras de odio y miedo producen estructuras caóticas y asimétricas. Si el cuerpo humano es en su mayor parte agua, ¿qué hacen las frecuencias de tus pensamientos habituales con la estructura de tu propia biología? Los iniciados conocían la respuesta. Y por eso el control del discurso interno, la disciplina del pensamiento, la purificación de las intenciones, no eran para ellos prácticas morales. Eran prácticas técnicas. Eran el mantenimiento del instrumento a través del cual el practicante se relacionaba con la realidad. Pero hay una dimensión del principio de vibración que va todavía más lejos, y que los custodios del conocimiento guardaron con el celo más estricto. Si todo vibra, y si las diferentes frecuencias de vibración producen las diferentes cualidades de la realidad que percibes, entonces la realidad que percibes no es la única realidad posible. Es la realidad que corresponde a las frecuencias en las que tu conciencia habitualmente vibra. Cambia las frecuencias de tu conciencia y cambias la realidad que se vuelve perceptible para ti. No metafóricamente, literalmente. Los chamanes de cada cultura que ha preservado el conocimiento antiguo lo sabían. Por eso sus prácticas, ya sea a través de plantas, de sonidos, de ayuno, de privación sensorial o de meditación profunda, estaban orientadas a alterar la frecuencia de vibración de la conciencia del practicante, no para escapar de la realidad, para tener acceso a dimensiones de la realidad que la conciencia en su estado habitual no puede percibir. El cuarto principio, la polaridad y el secreto de la transmutación. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los iguales y los diferentes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este es el principio de polaridad, y es el que más directamente subvierte la lógica binaria con la que la mente condicionada opera habitualmente.
La mente entrenada por siglos de pensamiento dualista ve el bien y el mal como opuestos absolutos. Ve la luz y la oscuridad como contrarios irreconciliables. Ve el amor y el miedo como fuerzas fundamentalmente diferentes en su naturaleza. El principio de polaridad dice algo diferente. Dice que el bien y el mal no son opuestos absolutos, sino los dos extremos de la misma escala. Que el amor y el miedo no son sustancias diferentes, sino el mismo campo emocional en diferentes frecuencias. Que la luz y la oscuridad no son contrarios sino grados diferentes de la misma realidad. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué los iniciados consideraban este principio tan fundamental que lo incluían en el núcleo del conocimiento que transmitían? Porque si los opuestos son el mismo continuo en diferentes grados, entonces la transmutación es posible. Entonces no es necesario destruir lo que se quiere cambiar. Es suficiente con desplazarlo a lo largo de la escala en la que ya existe. Y eso cambia completamente la naturaleza de la práctica espiritual. Si el cuerpo humano es en su mayor parte agua, ¿qué hacen las frecuencias de tus pensamientos habituales con la estructura de tu propia biología? Los iniciados conocían la respuesta. Y por eso el control del discurso interno, la disciplina del pensamiento, la purificación de las intenciones, no eran para ellos prácticas morales. Eran prácticas técnicas. Eran el mantenimiento del instrumento a través del cual el practicante se relacionaba con la realidad. Pero hay una dimensión del principio de vibración que va todavía más lejos, y que los custodios del conocimiento guardaron con el celo más estricto. Si todo vibra, y si las diferentes frecuencias de vibración producen las diferentes cualidades de la realidad que percibes, entonces la realidad que percibes no es la única realidad posible. Es la realidad que corresponde a las frecuencias en las que tu conciencia habitualmente vibra. Cambia las frecuencias de tu conciencia y cambias la realidad que se vuelve perceptible para ti. No metafóricamente, literalmente. Los chamanes de cada cultura que ha preservado el conocimiento antiguo lo sabían. Por eso sus prácticas, ya sea a través de plantas, de sonidos, de ayuno, de privación sensorial o de meditación profunda, estaban orientadas a alterar la frecuencia de vibración de la conciencia del practicante, no para escapar de la realidad, para tener acceso a dimensiones de la realidad que la conciencia en su estado habitual no puede percibir. El cuarto principio, la polaridad y el secreto de la transmutación. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Los iguales y los diferentes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este es el principio de polaridad, y es el que más directamente subvierte la lógica binaria con la que la mente condicionada opera habitualmente. La mente entrenada por siglos de pensamiento dualista ve el bien y el mal como opuestos absolutos. Ve la luz y la oscuridad como contrarios irreconciliables. Ve el amor y el miedo como fuerzas fundamentalmente diferentes en su naturaleza. El principio de polaridad dice algo diferente. Dice que el bien y el mal no son opuestos absolutos, sino los dos extremos de la misma escala. Que el amor y el miedo no son sustancias diferentes, sino el mismo campo emocional en diferentes frecuencias. Que la luz y la oscuridad no son contrarios sino grados diferentes de la misma realidad. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué los iniciados consideraban este principio tan fundamental que lo incluían en el núcleo del conocimiento que transmitían? Porque si los opuestos son el mismo continuo en diferentes grados, entonces la transmutación es posible. Entonces no es necesario destruir lo que se quiere cambiar. Es suficiente con desplazarlo a lo largo de la escala en la que ya existe. Y eso cambia completamente la naturaleza de la práctica espiritual. El miedo no necesita ser combatido. Necesita ser elevado en frecuencia hasta que se convierta en coraje. La tristeza no necesita ser suprimida. Necesita ser transmutada hasta que se convierta en comprensión profunda. La rabia no necesita ser reprimida. Necesita ser desplazada hacia la pasión. El odio no necesita ser derrotado. Necesita ser transformado hacia el polo opuesto, que es parte de la misma naturaleza.
Esta es la alquimia real, no la transformación del plomo en oro en el sentido literal que los inquisidores y los escépticos por igual tomaron como evidencia de locura o fraude. La transformación del plomo en oro es una metáfora de un proceso real. La transmutación de los estados de conciencia de baja vibración en estados de conciencia de alta vibración. La elevación del ser humano desde sus expresiones más densas y limitadas hacia sus expresiones más luminosas y libres. Y este proceso no requiere luchar contra nada. Requiere comprender la naturaleza del espectro en el que todo existe y aprender a moverse conscientemente a lo largo de ese espectro. En el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, uno de los textos más antiguos de la tradición cabalística, se describe cómo el universo fue creado a través de las letras del alfabeto hebreo, cada una de las cuales representa una frecuencia específica, un principio de organización de la realidad. Y lo que esa descripción transmite, en un lenguaje que parece cosmogonía, pero que funciona también como instrucción práctica, es que la realidad tiene una estructura, que esa estructura está basada en principios, y que quien comprende los principios puede trabajar con la estructura en lugar de ser simplemente arrastrado por ella. Los iniciados en las escuelas de misterio no estaban simplemente aprendiendo filosofía. Estaban aprendiendo a operar conscientemente dentro de la arquitectura de la realidad. Y el principio de polaridad era una de las herramientas más poderosas de esa operación. El principio de ritmo es el que describe los ciclos, las pulsaciones, los vaivenes que gobiernan toda manifestación en el tiempo. Y es el principio que explica por qué las personas que no comprenden el código del universo viven perpetuamente a merced de fuerzas que sienten como externas, pero que son simplemente el movimiento natural de las leyes que gobiernan la realidad. Las mareas suben y bajan, las estaciones se suceden, los imperios ascienden y caen, las civilizaciones florecen y se contraen, los estados emocionales se elevan y descienden, los periodos de abundancia son seguidos por periodos de escasez, los momentos de claridad son seguidos por momentos de confusión. Todo, absolutamente todo, opera en ciclos. Pero los iniciados sabían algo que transformaba completamente la relación con este principio. Sabían que aunque el principio de ritmo no puede ser abolido, puede ser trascendido. No en el sentido de que los ciclos dejen de existir, sino en el sentido de que la conciencia que comprende el ritmo puede aprender a elevarse por encima del punto de oscilación, a identificarse con un nivel de ser que observa el péndulo sin ser arrastrado por él. En el Tao Te Ching, Lao Tse lo expresó con la economía característica de ese texto extraordinario. Saber cuándo detenerse, así se evita el peligro. El que sabe cuándo detenerse puede durar eternamente. No es una invitación a la pasividad, es la descripción de una forma de inteligencia que reconoce los ritmos y trabaja con ellos en lugar de contra ellos, que sabe cuándo avanzar porque reconoce una marea ascendente, que sabe cuándo esperar porque reconoce el punto de retorno. Los grandes estrategas de la historia, aquellos cuyos éxitos parecen al observador externo casi sobrenaturales, entendían el ritmo, no necesariamente en términos herméticos, pero su sensibilidad a los ciclos, su capacidad para reconocer los momentos y para actuar en sincronía con las fuerzas que se movían, era la expresión práctica de este principio. Y en la dimensión más profunda del conocimiento iniciático, el principio de ritmo se conectaba directamente con el principio de vibración. Porque los ritmos son patrones de vibración desplegados en el tiempo. Y quien comprende ambos principios juntos, comienza a ver la realidad no como una colección de objetos y eventos, sino como una sinfonía, como un patrón de frecuencias interactuando en el tiempo. Y en esa visión surge la posibilidad de algo que los textos más herméticos llaman maestría, porque eso es exactamente lo que los Upanishads, el Corpus Hermeticum, el Evangelio de Tomás, el Zohar, y todas las tradiciones que han transmitido este conocimiento a través de los siglos, han insistido repetidamente. La verdad no es algo externo que debe ser adquirido, es algo interno que debe ser recordado. Ramana Maharshi,
cuya enseñanza fue en cierto sentido la más radical y más simple de todas las enseñanzas espirituales modernas, lo redujo a una sola pregunta. ¿Quién soy yo? No como un koan diseñado para confundir, como la investigación más directa posible en la naturaleza de la conciencia. Porque cuando esa pregunta es seguida con suficiente honestidad y profundidad, lo que eventualmente se descubre no es una respuesta. Es el descubrimiento de que el que pregunta y la respuesta son el mismo movimiento de la conciencia, conociéndose a sí misma. El universo no tiene secretos que te oculte deliberadamente. La realidad no conspira para mantenerte en la ignorancia. El código no está encriptado para frustrar tu comprensión. Está escrito en cada aspecto de la existencia, con letras tan grandes, que la mente entrenada para buscar en lo pequeño y en lo oculto no las ve. Eso no es una casualidad. Es el código operando. Es la mente del todo conociéndose a sí misma a través de cada mente que contempla la pregunta de qué es la realidad. Los iniciados nunca debían revelar esto, pero quizás la razón más profunda detrás de ese mandato no era la que los custodios del conocimiento declaraban. Quizás la razón más profunda era esta. No se puede revelar. Solo se puede apuntar. Y el que apunta, en el momento en que el dedo se levanta para señalar hacia la luna, ya sabe que ningún dedo podrá jamás ser la luna. Solo tú puedes cruzar ese umbral. Y la única cosa que te separa de cruzarlo no es la ausencia del código, es la creencia de que aún no lo tienes.